Durante 40 años, Televisión Mexiquense ha tenido como objetivo dar a conocer a la población sobre manifestaciones artísticas, culturales y sociales para proyectar y fortalecer la identidad mexiquense en el país y en el mundo. Y hoy, desde la capital mexiquense, conoceremos la historia de José Antonio Martínez El H, quien fue conductor del programa El Personaje del Barrio. Este marcó toda una época aquí en el canal y en todo el Estado de México por dar a conocer la historia de mexiquenses que decidían ayudar a su comunidad o municipio desde su profesión u oficio. Mi nombre es Alfredo Iglesias y porque nuestra chamba es colaborar, acompáñenme a conocer un poco de su historia. Como ya les había mencionado, nos encontramos en la capital mexiquense en este marco del 40 aniversario del canal para hablar con un personaje, con un invitado de lujo, quien es José Antonio Martínez El H. Bienvenido, gracias por estar en nuestra chamba y colaborar. Muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar de nuevo en casa. No, el gusto es nuestro y gracias por estar y hablarnos un poquito de esta historia. Vamos a comenzar un poco, ¿cómo nace El H? ¿Por qué El H? Uy, ¿cómo se da eso? Mira, es una historia pues, bastante añeja desde la preparatoria, ¿no? Ajá. Yo al principio no hablaba casi con nadie en la escuela, en el salón, ¿no? Era como muy introvertido. Y llegaba y me sentaba y hasta que salía de clase, o sea, no me paraba del lugar. Entonces no tenía contacto con los compañeros. Entonces todo el mundo decía que era mudo, pero no me querían poner como apodo el mudo, o sea, además de mal encarado y tenía fama de ser como medio pocos amigos, entonces pues empezaron a decirme H. Y desde ahí se quedó, ¿no? De eso te estoy hablando de hace 36 años ya. Y entonces ese como apodo o seudónimo se quedó ya para sí, ¿cómo te presentas? Exacto, se volvió mi personaje, por así decirlo, ¿no? Ajá. Y después el personaje incluso tomó el lugar de la persona, y ya para todo era H, incluso en otras áreas, en otros trabajos, como muy formales, en oficinas como muy formales, seguí siendo el H. O sea, te digo, como que el personaje tomó el lugar de la persona. Oye, y el público de Mexiquense ha de estar muy contento por volverte a ver. Siempre que salimos a las grabaciones en locación nos preguntan dónde está el H, órale, qué hace el H. Gusto. Eres una persona muy querida, muy entrañable para el canal. Gracias. Y justo queríamos preguntarte cómo es que llegas a Mexiquense, cómo te integras a la familia y eso ¿hace cuánto tiempo fue? Bueno, en 2001 me hablaron de Radio Mexiquense. Yo era como alguien muy asiduo a Mexiquense porque iba a los conciertos, me gustaba la programación, escuchaba radio y siempre estaba como hablando a la estación. Entonces de repente, en algún momento, a un amigo que es músico, Humberto Álvarez, le proponen ser el programador musical de Radio Mexiquense. Él no podía porque estaba en Radio Educación, porque tocaba en ese momento con una banda importante del rock mexicano, en fin. Y les dice que me hablen a mí, ¿no? Y entonces me hablan, voy, hago la prueba. Durante una semana estuve a prueba haciendo la programación musical de Radio Mexiquense en el 1600. Ajá. Y pues ya me quedé ahí. Y poco a poco me fui como integrando, o sea, a mí, a pesar de que no hablaba años antes y que por eso era el H, me empezó a gustar este tema de la locución y demás. Me empecé a meter, como a inmiscuir mucho en el tema de la producción, ya no solamente en cuanto a lo musical, sino la producción de programas, hacer guiones, etcétera. Y empecé trabajando en Radio Mexiquense en realidad. Después se encarga un proyecto en el que se mostrara a la gente valiosa, todo el mundo es valioso, pero la gente que se destaca en sus comunidades en el Estado de México. Y primero tenían otro conductor, hicieron el piloto, no les gustó, no les funcionó. Me hablan a mí, Alejandro Lavín, un buen amigo desafortunadamente ya fallecido, estaba ahí, formaba parte de este proyecto y él sabía que yo soy antropólogo. Ah, ok. Entonces me habla, me dice, oye, pues vente a hacer la prueba aquí en Quite. Y sí, o sea, hicimos un piloto, lo vieron, la gente que lo encargó lo vio y pues a partir de ahí se quedó y estuvimos 7 años ininterrumpidos al aire. Después se volvió a hacer durante un año
Pero digo, de esa forma fue que se generó esto del personaje del barrio. Bueno, mi entrada al sistema de radio y televisión mexiquense y cómo se generó esto del personaje. Oye, ¿cómo vives ese proceso de creación? ¿Vas al casting, este proceso de grabación de este programa tan emblemático para el canal y que todos recuerdan por la labor que hacía esto? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo lo vives tú? Mira, para mí pues sí, era algo totalmente distinto. No era lo mismo hablar detrás de un micrófono. Ajá. Y que la gente, o sea, no tienes cara, tienes una voz y la gente le pone una cara a esa voz y de repente yo de repente era el cuate que medía 1.80 y Saúl Lizazo y pues no, o sea, pero cuando se da esto de televisión, para mí sí era como, híjole, ¿cómo decirlo? Me provocaba como bastantes nervios. Uh-huh. el estar a cuadro al principio durante cuando hicimos el piloto. A pesar de esos nervios, o sea, contrario a lo que yo pensaba, no hubo como este tema de el pánico escénico. Esto también porque, digo, de una u otra manera, yo he estado inmiscuido en las actividades artísticas, en el teatro, en la danza. Hice teatro, hice danza contemporánea, y intenté ser músico, toqué con varias agrupaciones, entonces ya había como esa parte del escenario, pero bueno, al final sí había era raro estar frente a la cámara, estar hablando, saber que estabas hablando para un montón de gente a través de un lente, ¿no? A través de ese canal que tan pequeño en cuanto a dimensiones, ¿no? Pero tan grande en cuanto a alcance. Pero digo, al final se convirtió en algo realmente bastante grato y que incluso se volvió parte de mi vida. Era incluso en algún momento, era ya una necesidad, no el hecho de estar a cuadro, sino el hecho de comunicar, el hecho de estar hablando con la gente, tanto de manera personal ya en las entrevistas, uh-huh, como saber que te estabas dirigiendo a un montón de personas, ¿no? Para el público también nuevo que está viendo nuestra chamba es colaborar. Cuéntanos un poco de qué va el personaje del barrio, cuál era el objetivo, la misión y cómo es que estos engranajes cumplían con los valores que el sistema mexiquense quiere dar a conocer desde su creación. El personaje del barrio era un espacio, insisto, un espacio que se solicitó su creación con el afán de mostrar, valga la redundancia y valga la expresión, a la gente valiosa, destacada del Estado de México, y no me refiero a los grandes, a las personalidades que tienen las luminarias y los reflectores sobre sí, sino esta gente que es una personalidad y que ayuda realmente a engrandecer y enriquecer a su comunidad, la gente que siempre está dispuesta a colaborar, la gente que por su actividad, sea la que sea, se ha destacado, ¿no? Desde la persona que barre las calles y que te ayuda a tener un espacio digno, un espacio limpio, a vivir de manera digna, hasta la persona que de repente acogía incluso a gente que no tenía recursos, en fin. O sea, la idea era mostrar que en el Estado de México hay mucha gente haciendo cosas, que lo hace bastante bien y que es posible justamente, que se pueden hacer esas cosas, que lejos del panfleto y de lo romántico que puede ser la frase, o sea, sí es cierto esto de querer es poder, ¿no? Y que si quieres hacer algo, lo puedes hacer y lo puedes hacer de una manera excelente. Entonces, ese era como el afán. Y justamente demostrar que en el Estado de México hay mucha gente que quiere y puede hacer las cosas que quiere hacer, que lo hace de manera excelente, que además justo es una de las premisas del canal, ¿no? Mostrar lo valioso que es la gente y el propio Estado de México. Los mexiquenses que decidían hacer algo por su comunidad. Así es. Oye, ¿cuál era el reto dentro de estas producciones, el reto de hablar con los mexiquenses, de localizar a la persona que iban a entrevistar y cómo es ese proceso de producción que la gente no ve? Al principio, las primeras emisiones era no complicado, pero sí era una talacha bastante grande, porque había que ir a la comunidad. Obviamente, pues con este bagaje que tengo del tema antropológico, ajá, había que realizar entrevistas, historias de vida, buscar a la gente indicada, y poco a poco la gente incluso empezó a recomendar a sus personajes. Y el reto se volvió más bien el poder hablar con ellos y el poder darle lugar a todos, porque nos dimos cuenta que había muchísima gente. Hubo municipios a los que regresamos hasta 4 veces,
Digo, y eran pocas todavía, ¿no? Se quedaba mucha gente fuera. Y la otra era, hay mucha gente que hace muchas cosas, pero justo, sí les da pánico la cámara. Entonces de repente había entrevistas que justo era eso, estar como encontrando la manera, el reto era encontrar la manera de darle confianza a la persona para que pudiera expresarse. Oye, hablando, porque también aquí en nuestra chamba, pues todas son chambas, ¿cómo vivían la producción de estos? ¿Cómo se llegaba a la postproducción? ¿Cómo se grababa en ese momento? Ya era como un proceso bastante, ¿cómo decirlo? Que fluía bastante bien. El tema de postproducción, te soy honesto, yo nunca me involucré en el tema de postproducción. Hugo siempre estuvo, Hugo Hernández siempre estuvo de base ahí siendo como el editor y demás, ¿no? Pero él y quienes en su momento eran productores, coordinadores, ya hacían toda esta chamba de postproducción, que incluso... Yo no sé si no me involucraba inconscientemente tanto porque me gustaba ver el programa. Okay. O sea, sí me sentaba a ver el programa, a ver qué había resultado de todo esto que habíamos planeado. Obviamente el proceso de producción sí era primero ir al lugar, hablar con el personaje, hacer el scouting, hablar con el personaje, después obviamente acordar la fecha y después al llegar al lugar, incluso desde el scouting buscábamos locaciones, ¿no? Pero ya sabes que siempre puede haber algo que lo que tenías planeado ya no suceda. Entonces al llegar al lugar era como ver si eso que habíamos pensado en principio funcionaba y si no, replantear todo y pues hacer las grabaciones. Te digo, era ya como muy fluido, ya teníamos, sabíamos cuánto, ya incluso intuíamos cuánto duraban los bloques, ya no había, como siempre es necesaria esta comunicación del coordinador que te esté diciendo corte, en fin. Ya sucedía de manera natural todo esto, ¿no? No mecánica, sino natural. E incluso los entrevistados y se involucraban, eso era algo que nos gustaba mucho, se involucraban también y de repente ya hasta te decían, oiga, y si mejor me graban acá, o sea, ya había propuesta, no, vamos, incluso en este tema de producción sin necesidad de tener el conocimiento técnico. Hoy te agradecemos mucho, José Antonio. No, gracias a ti, gracias, muchas gracias, de verdad. Porque aparte este es un programa entrañable y que refleja de los valores que siguen aquí en el sistema mexiquense de medios públicos y que en estos 40 años era imposible no reconocer el trabajo que se hizo durante este programa. Así que gracias por venir. No, muchas gracias a ti. Gracias de verdad y gracias por la invitación. Bueno, amigos, y ustedes recuerden que seguimos en la ruta por reconocer a las y los mexiquenses que hacen labores sociales en el Estado de México. Porque nuestra chamba es colaborar. Nos vemos en la próxima. De esta forma se despide de ustedes y agradece su mirada atenta, no sin antes invitarles a que vean Televisión Cultural, porque ahí está el México que todos queremos. José Antonio Martínez, El H.